Entre los pueblos Mursi y Suri, que habitan el Valle del Bajo Omo en el suroeste de Etiopía, existe una de las prácticas de modificación corporal más llamativas y sorprendentes del mundo: el uso de platos labiales. Esta costumbre, que consiste en estirar gradualmente el labio inferior e insertar en él un gran disco, generalmente de arcilla o madera, se ha convertido en uno de los símbolos más reconocibles de la cultura tradicional de África Oriental, aunque a menudo es vista por turistas y medios de comunicación como una curiosidad exótica. En realidad tiene un profundo significado social, estético y simbólico, y su origen se remonta a miles de años atrás. El proceso de estiramiento del labio suele comenzar durante la pubertad. Alrededor de los 15 años, la madre o una mujer mayor del clan realiza un pequeño corte en el labio inferior de la joven e introduce una pequeña espiga de madera. Una vez que la herida ha cicatrizado, se va ampliando gradualmente, sustituyendo las espigas por otras de mayor tamaño, hasta que puede colocarse el primer plato pequeño. Con el tiempo, la mujer decide si desea seguir agrandando la abertura o detenerse en una etapa determinada. Los platos, elaborados tradicionalmente de arcilla o madera, suelen estar decorados con ricos motivos ornamentales, y su diámetro puede alcanzar hasta 20 centímetros. El plato labial más grande conocido, perteneciente a la etíope Ataye Eligidagne, tenía un diámetro de 19,5 cm, y fue inscrito en el libro Guinness de los Récords. En la actualidad, esta costumbre ha adquirido también una dimensión económica. Con el desarrollo del turismo en el Valle del Omo, las mujeres Mursi y Suri posan cada vez más para fotografías, mostrando sus adornos a los turistas a cambio de dinero o pequeños obsequios. Aunque esto les proporciona una fuente de ingresos, también conduce a la simplificación y comercialización de la tradición. Muchas mujeres se colocan los platos solo para las sesiones fotográficas. Para los investigadores, esto constituye un ejemplo de cómo una cultura tradicional puede transformarse y aprovecharse dentro de la realidad de la economía turística contemporánea. Prácticas similares existieron en el pasado en otras partes de África. Entre el pueblo Sara en Chad se usaban platos en el labio superior, y entre los Makonde en Tanzania, Mozambique y Kenia, la decoración de la boca y el rostro tenía un carácter ritual y estético. Sin embargo, con el tiempo, debido a la urbanización, la influencia del cristianismo y del islam, así como el cambio en los ideales de belleza, estas costumbres comenzaron a desaparecer. Otras formas de modificación corporal, igualmente espectaculares, se encuentran en distintas regiones del continente. En África Oriental, es común el estiramiento de los lóbulos de las orejas, especialmente entre los masáis de Kenia y Tanzania, donde las orejas largas, adornadas con pendientes y cuentas, simbolizan madurez, sabiduría y dignidad. En muchas comunidades nilóticas, como los Dinka o los Nuer, tradicionalmente se extraían los incisivos y colmillos inferiores, una práctica con significado ritual, estético y de identidad. En África Occidental, por su parte, era ampliamente practicada la escarificación ritual, que consistía en realizar cortes controlados en la piel y estimularlos para que formaran cicatrices en relieve. Las cabezas de Lydenburg son 7 esculturas huecas de terracota descubiertas cerca de la ciudad de Lydenburg, en la provincia de Mpumalanga, en la República de Sudáfrica. Se consideran algunas de las obras figurativas más antiguas conocidas de la Edad del Hierro al sur del Ecuador. La datación por radiocarbono del carbón vegetal hallado en su entorno inmediato indica que fueron creadas aproximadamente en el siglo V DC. Las circunstancias de su descubrimiento, sus características físicas únicas y su función incierta han hecho de estos objetos algunos de los hallazgos más importantes y enigmáticos en el estudio de las primeras comunidades agrícolas y de la vida ritual en el África meridional. Fueron descubiertas por casualidad por un joven local, Carl Ludwig von Bething, quien en la década de 1950 encontró fragmentos de esculturas de barro en una ladera erosionada. Algunos años más tarde, entre 1962 y 1964, regresó al lugar siendo adolescente y recogió nuevos fragmentos. Estos trozos fueron enviados a especialistas de la Universidad de Ciudad del Cabo, donde se reconstruyeron en forma de 7 cabezas, 2 grandes y 5 más pequeñas. Así surgió el conjunto conocido hoy como las cabezas de Lydenburg. La historia de su reconstrucción constituye un elemento importante de la investigación científica, ya que los objetos solo se han conservado en forma de numerosos fragmentos reunidos nuevamente. El conjunto completo se encuentra actualmente en las colecciones de los Ithiko Museums of South Africa,
mientras que réplicas fieles se exhiben en el Museo de Leidenburg. Las cabezas originales también formaron parte de exposiciones internacionales, entre ellas la prestigiosa muestra South Africa, The Art of a Nation, en el British Museum durante los años 2016-2017. Las 7 esculturas tienen la forma de vasijas de barro con rostros modelados, cuyos elementos fueron realizados con finas tiras de arcilla adornadas con incisiones y líneas en relieve. Aunque comparten ciertas características comunes, difieren en tamaño, detalles y estilo de representación. Las 2 cabezas más grandes tienen una forma y un tamaño que permiten ser llevadas como cascos, lo que sugiere que pudieron usarse durante rituales. Las 5 más pequeñas presentan orificios en los laterales, probablemente destinados a fijarlas a otro objeto o a una prenda. Los largos cuellos cilíndricos de las esculturas están decorados con anillos horizontales característicos, un motivo frecuente en el arte africano que simboliza abundancia y fuerza. Los ojos se representan como formas ovaladas y estrechas, los labios están ligeramente entreabiertos, la nariz y las orejas modeladas con piezas adicionales de arcilla, y las cejas y líneas del cabello se destacan mediante incisiones y bandas en relieve. Las partes posteriores de las cabezas están cubiertas con densos patrones geométricos. Un elemento particularmente intrigante es el uso de especularita, una variedad brillante de hematita, con la que se rellenaron las incisiones y las partes elevadas, como las cejas o los motivos de la superficie. Gracias a ello, las esculturas brillaban a la luz, lo que refuerza la hipótesis de que se utilizaban en contextos rituales, probablemente durante ceremonias o procesiones. El rapto de las prometidas. Este fenómeno, conocido en la literatura antropológica como Teegal, se presenta entre el pueblo Wodaabe, un grupo de Fulani nómadas que habitan en la región del Sahel. Aunque a primera vista pueda parecer un acto dramático de violencia, en realidad el Teegal es una forma de fuga amorosa, una reubicación planificada y, a menudo, coordinada de una mujer por lo general con su consentimiento de un campamento o comunidad a otro. En la cultura de los Wodaabe, este acto no se considera un secuestro forzado, sino una manera socialmente reconocida de cambiar de pareja matrimonial. En la estructura matrimonial de los Wodaabe se distinguen 2 etapas principales. Primero, se celebra un matrimonio familiar arreglado a menudo, entre primos, dentro del mismo clan patrilineal, que refuerza los lazos de parentesco y tiene importancia para la transmisión del patrimonio. Solo después puede producirse el Teegal, una fuga amorosa, que permite a los individuos tomar una decisión consciente sobre una nueva pareja, al margen de los acuerdos sociales previos. Desde esta perspectiva, el Teegal complementa, no sustituye la forma de unión iniciada por las familias. El contexto más espectacular en el que se produce el Teegal es el festival anual de Gerewol, un ritual de cortejo y elección de pareja que tiene lugar al final de la estación de lluvias. Durante el Gerewol, los hombres Wodaabe se pintan la cara, se adornan con plumas de avestruz, cuentas y purpurina, y, durante la danza Yaake, exhiben aquellas cualidades que en su sistema estético se consideran más bellas: la estatura, el rostro claro, los ojos radiantes y los dientes brillantes. Las mujeres, observando estas presentaciones, pueden expresar interés, coquetería o aprobación. Cuando las emociones aumentan, la pareja puede abandonar el campamento durante la noche e iniciar su viaje, lo que los observadores externos pueden interpretar como un robo de esposa o un rapto de prometida. Para los Wodaabe, sin embargo, el Teegal sigue siendo un acto de asociación voluntaria siempre que las familias acepten la nueva relación. El Gerewol dura varios días y combina elementos de ferias, reuniones clánicas, ceremonias religiosas y concursos. Uno de los lugares más conocidos donde se celebra es la región de Ingal, en el noroeste de Níger. Según la norma no escrita del Teegal, si la mujer tiene hijos de un matrimonio anterior, los deja en el campamento del padre. Los niños permanecen bajo la tutela de la unión anterior, lo que garantiza su posición dentro del linaje paterno, incluso cuando la madre inicia una nueva relación. Aunque el Teegal no implica una condena social significativa en muchos casos, se considera una forma aceptada de cambio de pareja, coexiste con las normas culturales de contención y paciencia en las relaciones interpersonales. Las manifestaciones abiertas de afecto entre esposos son tradicionalmente limitadas. Los hombres pueden tener más de un matrimonio, pero el hecho de que una mujer pueda iniciar por sí misma un Teegal distingue el sistema matrimonial de los Wodaabe de muchos modelos patriarcales. El ritual del salto sobre los toros.
Es una ceremonia tradicional de iniciación del pueblo Hamar, que habita en el sur de Etiopía, en el valle del río Omo. La ceremonia, denominada en lengua Amaru Kulibula, simboliza el paso de un joven de la infancia a la adultez y es uno de los elementos más característicos de la cultura de las comunidades pastoriles del sur de Etiopía. Este ritual se practica desde hace muchas generaciones y hasta hoy conserva una importancia social, religiosa y económica fundamental. En la cultura Hamar, el ganado desempeña un papel esencial. Es la medida de la riqueza, el prestigio y la posición social, además de constituir la base de la vida cotidiana. Por eso, el ritual del salto sobre los toros marca el momento en que el joven adquiere el derecho a poseer ganado, casarse y participar en las decisiones de la comunidad. No existe una edad estrictamente determinada para este paso. La familia y los ancianos deciden sobre la preparación del candidato, considerando su madurez física y social. En muchos casos, se exige que el hijo mayor realice el ritual antes que sus hermanos menores. La ceremonia suele celebrarse después de la cosecha, entre los meses de octubre y noviembre, cuando las condiciones climáticas favorecen las reuniones de grandes grupos de personas. Los preparativos para el ritual duran varios días e incluyen acciones tanto simbólicas como sociales. Las familias elaboran cerveza tradicional de sorgo. Las mujeres adornan sus cuerpos con pinturas, cuentas y ornamentos metálicos, y los hombres que ya han pasado por la ceremonia, llamados maza, se preparan para desempeñar el papel de ayudantes y protectores del iniciado. En los días previos a la ceremonia principal se realizan danzas y cantos, durante los cuales las mujeres, a menudo parientes del iniciado, se someten voluntariamente a azotes rituales con varas delgadas. Las cicatrices que quedan en sus cuerpos se consideran un símbolo de valentía, lealtad y solidaridad con el joven, que gracias a su apoyo alcanzará la madurez. Sin embargo, esta costumbre genera numerosas controversias, tanto entre los propios Hamar como entre los observadores externos. En los últimos años han surgido debates dentro de la comunidad sobre limitar o eliminar completamente los azotes, manteniendo al mismo tiempo la parte esencial del ritual. El día de la ceremonia principal, en un espacio especialmente preparado, se alinean entre 7 y 10 toros castrados. Escupir como saludo. Este es un gesto ritual profundamente arraigado en la cultura del pueblo Masái, que habita en las regiones de Kenia y el norte de Tanzania. Sirve para expresar respeto, bendición y conexión social. En la sociedad masái, los saludos suelen ser formales y prolongados. En este contexto, escupir no es un gesto grosero, sino un acto simbólico de gran peso cultural. Según los relatos etnográficos, los ancianos masáis, al encontrarse con personas más jóvenes o con alguien a quien no han visto en mucho tiempo, pueden humedecer su mano derecha con saliva y luego ofrecerla en un apretón de manos. Este gesto se interpreta como una forma de bendición y una señal de bienvenida cordial. En los lugares donde se conservan las costumbres más antiguas, se describe incluso que escupir suavemente en la mano de la otra persona servía como complemento del saludo, una señal de que la relación social y las intenciones eran positivas. En la literatura turística y cultural, el gesto se describe como escupir en la mano antes del apretón, o como una acción que sella la cordialidad entre los interlocutores. El uso ritual de la saliva va más allá de los saludos comunes. En muchas tradiciones culturales de los masáis se dice que escupir también se practica con los recién nacidos. Los padres, especialmente los mayores, pueden escupir sobre la cabeza o suavemente en la frente del bebé para desearle prosperidad y protegerlo de los malos espíritus. Según algunos relatos, en lugar de alabar verbalmente al niño lo que, según la creencia, podría atraer energías negativas, los padres realizan este gesto simbólico para no afectar su destino. En las ceremonias matrimoniales se ha descrito que el padre de la novia escupe sobre su frente y a veces también sobre su pecho justo antes de conducirla a la casa del esposo, como expresión de bendición, deseo de fertilidad y protección en su nueva etapa. En estos relatos, escupir no es un signo de desprecio, sino un acto mágico, la transmisión de una esencia espiritual o fuerza vital. Las investigaciones antropológicas y médico-culturales señalan que, en los análisis etnográficos de África Oriental, escupir se considera a veces una manifestación de un significado más amplio de transferencia de esencia. Dentro de los rituales de curación, bendición o iniciación, donde la saliva actúa como un elemento simbólico de transmisión de poder o protección.
Aunque los ejemplos concretos del escupir como saludo no siempre se detallan en estos estudios, esta perspectiva ayuda a situar la costumbre masái en un contexto más amplio de la función ritual de la saliva en las culturas africanas. Hoy en día, las prácticas de escupir como saludo no son uniformes en todas las comunidades masáis. Bajo la influencia de los contactos interculturales, los programas de salud y la creciente conciencia higiénica, muchos grupos han limitado o transformado el gesto hacia formas más suaves de bendición, como tocar la cabeza, un apretón de manos ligero o una bendición sin saliva. Algunos guías turísticos advierten a los visitantes que no inicien ni imiten este gesto, para evitar malentendidos o violaciones de las normas sanitarias.